Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a este nuevo video. Espero que el capítulo pasado hubiese sido de su total agrado y bueno, pues de antemano gracias por el apoyo dado el video pasado. Si alguna marca o ferretería quiere ayudarnos, bueno, pues le agradecemos. Como saben, este curso es totalmente gratis, pero si quieren colaborarme sería de gran ayuda. Por aquí dejo un QR en el cual pueden transferir directamente su ayuda. Y bueno, pues sin más preámbulos, continuemos con el curso. Bueno, pues iniciamos este capítulo conociendo el centro de este curso. Conocer tu máquina de soldar te ayuda a saber las limitantes que tendrás en tu trabajo. Hay aspectos que influyen demasiado y bueno, pues hoy los vas a conocer. Bueno, pues recuerda siempre utilizar una careta de soldar especializada para esta labor. En el mercado encuentras caretas manuales y automáticas. En el canal tienen un video de comparativa entre una y la otra y la reseña de la Furious FW35. Antes de agarrar el portaelectrodo y empezar a soldar, debes saber con qué fin quieres aprender a soldar. ¿Quieres arreglar tus cosas? ¿Quieres tenerlo como hobby? ¿Quieres tener un mini taller donde arreglas cosas a terceros? ¿O crear piezas para vender? ¿O simplemente quieres ser un soldador certificado pero quieres saber si esto realmente, bueno, pues es lo tuyo? En el mundo de la soldadura hay miles de marcas y modelos de máquinas de soldar y cada una de ellas tiene sus pros y sus contras. Por eso importa y a la vez no importa con qué máquina quieres empezar, porque de eso dependerá tu desempeño. La máquina de soldar con la que yo trabajo es la Furious Fix 181 o 181.000. La tengo ya desde hace 3 años. Es una máquina super portátil, pero su tamaño la verdad te engaña demasiado, ya que he hecho muchos trabajos semipesados y ha mantenido al margen del trabajo. Ahora, no te estoy diciendo que corras a comprarte esta máquina en específico porque esto no es una publicidad pagada ni nada por el estilo, pero sí es una máquina muy accesible y de una marca conocida con la que tienes garantía y seguridad al comprarla. En internet encontrarás máquinas que cuestan la mitad de esta y también te sirven para empezar. Entonces, hoy empezamos conociendo parámetros y aspectos básicos de tu máquina de soldar. Primero que debes de saber es a qué voltaje funciona tu máquina. Y de pronto hay gente que se pregunta qué es el voltaje. Bueno, pues el voltaje se define como la magnitud encargada de establecer la diferenciación de potencial eléctrica que existe entre dos puntos. Es por eso que también se le conoce como tensión eléctrica o diferencia de potencia eléctrica. En un electrodoméstico, el voltaje es la presión que empuja la electricidad y es necesario para que los electrones funcionen. Basándonos en esto, es la potencia inicial que tendrá nuestra máquina. En Colombia, esta potencia básicamente se divide en dos, que son 110 y 220, que son las que todos tenemos en casa, aunque en realidad la mayoría de los electrodomésticos conozcansele como lavadora, nevera, licuadora, plancha, etcétera, normalmente funcionan a 110 casi todas. Asimismo, hay máquinas que funcionan a 110 voltios solamente. Esto te facilita el uso en áreas domésticas, solo que la potencia será diferente a una conexión de 220. Por eso debes de saber el voltaje al que trabaja tu máquina, ya que hay máquinas como la Furious que yo tengo que trabaja con los 2 voltajes. Por eso les dije que he trabajado con trabajos semipesados, ya que la utilicé para soldar en una planta que tenía 220 voltios. Bueno, pues todas las máquinas trabajan con un amperaje máximo y mínimo en función de su ciclo de trabajo, pero ya yo te explico qué es. El amperaje se le denomina al número de amperios presentes en la corriente eléctrica, es decir, que mide la intensidad de la misma. A más amperaje, pues se obtendrá mayor intensidad. Esta expresa también cuánta energía puede circular por un determinado circuito en un determinado tiempo. El amperaje en una máquina de soldar es la intensidad de corriente eléctrica que tiene una máquina de soldar y que afecta a la velocidad de fusión del electrodo y la penetración en el material base. El amperaje en una máquina de soldar depende de varios factores como los siguientes: la calidad y el cuidado de los electrodos, ya también la marca del fabricante, la distancia del electrodo con respecto al metal base, el tamaño y la clasificación del electrodo, la posición de la soldadura y el tipo de unión. El amperaje debe ser suficiente para lograr una buena fusión y penetración, pero sin sobrecalentar el electrodo. Si se utiliza un amperaje superior al máximo recomendado,
Se pueden generar salpicaduras excesivas, soplo del arco, sofocado y agrietamiento del metal de soldadura. Las soldaduras eléctricas para uso doméstico o profesional suelen tener un rango de amperaje de salida que va desde unos 30 amperios hasta más de 200 amperios. En conclusión, el amperaje varía en función de lo que queremos soldar y en función del electrodo y el material base que queremos soldar. Ahora que tenemos noción de lo que es el amperaje, vamos con el ciclo de trabajo, que hace también parte, pues de lo que es el amperaje. El ciclo de trabajo de una máquina de soldar es el tiempo que puede operar la máquina en un periodo de 10 minutos sin sobrecalentarse. Se expresa como un porcentaje y se debe considerar al elegir una soldadora para evitar el sobrecalentamiento y ahorrar tiempo. Por ejemplo, si una soldadora tiene un ciclo de trabajo del 60% a 300 amperios, significa que puede suministrar esa corriente de soldadura durante 6 de cada 10 minutos. El ciclo de trabajo y el amperaje son inversamente proporcionales, es decir, reducir el amperaje aumenta el ciclo de trabajo, además de que los metales delgados requieren menor amperaje que los gruesos. La información sobre el ciclo de trabajo de una máquina de soldar debe estar en la chapa característica de identificación del equipo, en el manual y en la caja donde viene tu equipo. En mi caso, mi máquina tiene ciclo de trabajo en función del calibre del electrodo. Con el electrodo de 332 tengo un ciclo de trabajo del 100% y con un electrodo de 1/8 del 40%. Pero ojo, esto es la máxima capacidad de la máquina, o sea, en un electrodo de 332 tengo el ciclo de 100% con el mayor de la fuerza del amperaje. La polaridad en términos eléctricos se refiere a los conductores positivos o negativos dentro de un circuito de corriente continua o el conductor de línea y neutro dentro de un circuito de corriente alterna. La polaridad eléctrica, conócese como positiva y negativa, es la dirección del flujo de corriente de un circuito eléctrico. La polaridad eléctrica en una máquina de soldar es la propiedad del circuito eléctrico que se crea al encenderla, que tiene un polo positivo y otro negativo. La polaridad es importante porque afecta la calidad y la resistencia de la soldadura. Los dos tipos de polaridad en soldadura son electrodo de corriente continua positiva, que es cuando la mayor parte del calor se concentra en el electrodo. Y está la de electrodo de corriente continua negativa, es cuando la mayor parte del calor se concentra en la pieza de trabajo. Antes de soldar, es importante conocer la polaridad para la que fue diseñada cada material de aporte, o sea, el electrodo. Esta información se puede encontrar en las fichas técnicas del fabricante, pues de la marca de electrodo que estás usando. Pero tú dirás, ¿esto para qué me sirve? Resulta que esto juega a favor si vas a soldar materiales delgados como los perfiles de calibre 22, 20 y a veces 18. Si no tienes mucha habilidad con el electrodo, la puedes utilizar en la polaridad inversa, o sea, el portaelectrodo al positivo, logrando una menor penetración y para no perforar tanto el material. El amperaje que se necesita para soldar con electrodo depende del tipo de electrodo y del diámetro de este. También se puede calcular el amperaje necesario multiplicando 1 amperio por milésima de pulgada del diámetro del electrodo. El amperaje también depende del tipo de soldadura que se vaya a realizar. Para trabajos pequeños o hobbies se usa un amperaje de 150 a 200 amperios. Para trabajos medianos, reparaciones, elementos de fierro como rejas, se usa un amperaje de 200 a 300 amperios. Para estructuras metálicas, maquinarias y uso industrial se usa un amperaje muchas veces superior a 300 amperios. Para soldar por arco se pueden utilizar dos tipos de corriente eléctrica, corriente continua y corriente alterna. Ahora, esto lo dice la regla, pero hay factores que se salen de la regla. Por ejemplo, si el lugar donde van a soldar no tiene una corriente estable, no te va a servir nada de esta regla ni la tabla que tú quieras, ya que en mi caso, el barrio donde tengo mi taller, la corriente es horrible y para nivelar, para poder soldar me toca subir el amperaje al máximo, y hay lugares donde he ido a soldar y la corriente es hermosa y puedo usar la tabla normal. Sin embargo, les dejaré en el canal de Telegram una tabla con amperajes por diámetro y por electrodo. Un electrodo de soldadura es una varilla de metal que se utiliza para conducir electricidad y unir dos piezas de metal. En el proceso de soldadura por arco eléctrico, que es el que manejamos, se coloca el electrodo en el portaelectrodo para cerrar el circuito y generar un arco eléctrico. El electrodo conduce la corriente eléctrica que calienta el metal hasta que se derrite y se puede unir. El revestimiento del electrodo
protege la soldadura y mejora las propiedades mecánicas del cordón de soldadura. Existen diferentes tipos de electrodos de soldadura que se clasifican según el material que se va a soldar y el tipo de trabajo a realizar. Pero ahora ustedes me dirán qué electrodo debo usar, pues dependerá de qué es lo que vayan a hacer. En este caso aprenderemos a soldar con 6011 de 332. Es un electrodo de acero versátil de penetración profunda y para todas las posiciones, para soldar aceros dulces, incluidos aceros estructurales de construcción, reparación naval, vagones de ferrocarril, tuberías, accesorios de recipientes a presión, calentadores de agua, acero galvanizado y fabricación en general. O sea, que es un electrodo que podemos usar para soldar casi cualquier cosa que sea de acero. Si quieren que hablemos de un electrodo en específico o de los otros electrodos, déjenlo en la caja en comentarios, con mucho gusto haré un video acerca de otros tipos de electrodos. Ahora te dejaré unos ejercicios. Si tienes careta manual, lo que haremos es practicar la bajada de la ventana de protección, ya que parece chistoso, pero algunas personas se confunden y no cierran antes de empezar a soldar, y ahí es donde ocurren los accidentes con los ojos, como conjuntivitis, queratitis, cataratas y vasculopatías, que obviamente no queremos. Bueno, desde ahora les informo que hay personas, no a todos, que las primeras veces que soldan quedan con esta sensación que ellos mismos describen como tierra en los ojos, la cual molesta y duele demasiado. Así que desde ahora, que es lo más probable que es que también te pase en este caso, algunas personas recomiendan aplicar un paño empapado con agua o leche fría en los ojos. También recomiendan colocar compresas frías sobre los ojos, aplicar gota para los ojos rojos por soldadura, usar lágrimas artificiales o un ungüento sin conservantes. También se puede colocar rodajas de pepino en los párpados. Pero si los remedios caseros no ayudan después de una semana, es posible que haya una infección ocular y debes consultar a tu médico si notas los siguientes efectos, que son ojos que están goteando o tienen mucosidad, tienes dolor en los ojos alrededor de ellos, hay sensibilidad a la luz, tienes fiebre o malestar general, o si el enrojecimiento o malestar dura más de una semana. Como resumen de este video, antes de empezar a soldar, voy a resumir todo el video en este pequeño momento. Primero tienes que tener en cuenta el voltaje de tu máquina y el voltaje que hay en el lugar donde vayas a soldar, porque hay veces que de pronto vamos a hacer un trabajo a una empresa que no cuenta con talleres de soldadura, pero contratan a personas que se dediquen a la labor. De pronto en el lugar solamente hay luz a 220, que ya conocemos que es el voltaje. Entonces si tu máquina no está preparada para soldar a 220, pues no la uses ahí o consigue otra o bueno. Segundo, hay que mirar qué material vamos a soldar para saber qué electrodo vamos a utilizar. En este caso pues en el curso de 6011. Entonces, tercero, mirar que también está la luz del lugar para saber a qué amperaje si vamos a utilizar la tabla con una luz estable o si lo vamos a hacer más que todo al tanteo, como dicen por ahí. Y cuarto, utiliza la polaridad de tu máquina a tu favor. Si lo que vas a soldar es un material delgado, utilízalo como ya te comenté, o si vas a utilizar materiales gruesos, utiliza la otra polaridad para que tengas una mayor penetración y puedas unir los materiales. Entonces con esto me despido y les digo que esto ha sido todo por este capítulo. Gracias por verlo. Si llegaron hasta acá, no olviden suscribirse y darle like y comentar qué les pareció. Recuerden entrar al canal de Telegram para más informaciones. Tengan lindo día y nos vemos en la próxima clase. Ya.